Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elizabeth García Santillán y soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Esta es la evidencia de aprendizaje para la materia de Educación y Didáctica para la Alimentación 2. Bueno, la maestra nos pidió que habláramos acerca de que entrevistáramos a alguien, o que platicáramos con alguien para hacer una plática motivacional. Yo no tengo a nadie actualmente en mi casa para poder platicar porque vivo con mi hijo, pero mi hijo son horarios complicados los que tenemos, más por lo de los tiempos que estamos pasando actualmente con lo de la pandemia. Bueno, a mí me gustaría hacer una plática motivacional con respecto a la transformación que yo misma he vivido con respecto al ámbito de la nutrición. Yo les puedo platicar que en una etapa de mi vida pasé por situaciones muy complicadas personales. Eso me hizo primero, se podría decir que la primera causa por la que vino una transformación en mi salud fue cuando fui madre a los 28 años y hubo un cambio completamente físico y emocional en mi cuerpo. Yo quedé con 10 kilos de más y la verdad es que fue un proceso casi de 6 años el volver a regresar a mi peso. Después de eso, en mi ámbito personal, sufrí un problema en el que obviamente vio afectada mi situación emocional y empecé a tener problemas de colitis. Un buen día empecé a tener diarreas muy fuertes, no podía yo comer cualquier cosa o todo lo que comía me caía muy mal. Y después de tener 2-3 días de diarrea, dolor y negarme un poco a ir al médico porque no me gustaba ir al médico, porque yo pensé que era una infección estomacal. Cuando llego al médico, me dice el médico que estoy muy deshidratada, me ponen suero, me mandan a hacer unas placas para ver mis intestinos y resultó que mis intestinos estaban paralizados. Entonces en ese momento el médico me habló conmigo y me dijo que tenía yo que hacer algo con mi situación emocional porque mis intestinos estaban paralizados porque estaba yo sufriendo de un episodio de colitis muy severa y todo lo estaba causando pues mi situación emocional. Él obviamente me llenó de medicamento, pasé ese trago, pero después de eso yo me di cuenta que mi vida no podía seguir siendo la misma, ¿no? Que no iba yo a vivir medicada toda la vida y aparte es muy complicado, ¿no? Entonces, esto fue todavía como 3 años antes de que decidiera yo a empezar a estudiar esta carrera, que la verdad ha sido una de las cosas más maravillosas que me ha pasado, porque he terminado de entender. He hecho muchas modificaciones en mi forma de alimentarme, pero fue en ese momento que tomé yo la decisión de cambiar mi vida. Entonces, creo que la primera pauta que tenemos que darnos cuenta es si en determinado momento tenemos una afección, alguna situación de salud que nos esté afectando actualmente, tenemos que poner un freno y concientizarnos de que nos está haciendo daño algo que estamos haciendo en nuestra vida, tanto emocionalmente como la forma en la que nos estamos alimentando, que nos está llevando finalmente a que nuestra salud decaiga de una forma mucho más rápida. Entonces, lo que debemos de hacer en este caso es concientizarnos y darnos cuenta que la única persona a la que tenemos que cuidar antes que cualquier otra cosa en este mundo tenemos que ser nosotros mismos, porque si nosotros no estamos aquí, obviamente pues le vamos a hacer falta a mucha gente y la vida no sería de la misma manera, ¿no? Entonces, pues esa fue mi primera pauta, tomar la decisión de cambiar mi forma de alimentarme y empecé a documentarme, busqué
formas de apoyarme alimenticiamente para cambiar mi modo de alimentación. Y yo me di cuenta, yo misma me empecé a dar cuenta que todo eso empezó a haber cambios en mi organismo, y la enfermedad empezó a tener menos agresión en mí. Entonces, ahora que ya estoy estudiando actualmente para nutrióloga y que tengo una responsabilidad para con mis futuros pacientes, pues es de vital importancia contar parte de nuestra historia y sincerarnos con nuestros pacientes, ¿no? Porque si nosotros no somos el ejemplo de lo que puede suceder, entonces no podemos pues practicar o hablar con el ejemplo, ¿verdad? Entonces, una de las primeras cosas que yo hice fue, ya ahora que pasó el tiempo y que obviamente me curé de la colitis es curable, se puede vivir con ella, y una de las cosas más importantes es organizar tu vida para que estés más tranquilo, porque al final eso es lo que te lleva a esa condición física. Pero también la alimentación tiene casi el 80% de beneficios, ¿no? Entonces, ahorita estamos aquí en mi cocina y me gustaría platicarles que desde hace 2 años aproximadamente yo empecé, y la primera cosa que hice fue limpiarme a la cena. Entonces dejé de comprar ese tipo de productos que vienen en cajas y trato de preparar mis propios alimentos. Y una de las cosas más importantes que hay que hacer es primero empezar a hacer ese tipo de cosas, dejar de comprar y de consumir las cosas que nos están haciendo daño. Creo que en nuestro país, y hablando de la materia en la que estamos actualmente, de la que estamos hablando en tema, nuestro país todavía tiene una gran gama de posibilidades para podernos facilitar nutrientes de mejor calidad. No porque todo lo que vendan en el súper sea de mala calidad, pero honestamente hay mejores opciones y hay mejores fuentes de alimentación que llegan de mejor forma, ya sea a los mercados rodantes, en este caso en la Ciudad de México, que es a donde vivo yo. Bueno, aquí en México todavía contamos con la central de abasto, que es una área donde nos podemos surtir de productos de agricultores de aquí de nuestro país, que vienen de muchas partes del país. En las carnicerías de los mercados todavía podemos contar con carne que las personas buscan en los rastros más cercanos de aquí de la Ciudad de México, y todavía tenemos alternativas para poder encontrar productos de mejor calidad. Todavía como madres mexicanas tenemos gran responsabilidad todavía de nutrir a nuestras familias, y bueno, si somos conscientes de lo que ponemos en la mesa, obviamente, aunque a veces de pronto no sea tan cómodo como sacarlo del súper, que es un lugar que se ha hecho muy, muy cómodo para poder comprar todo lo que necesitamos en un solo lugar, no quiere decir que sea el mejor lugar, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es una forma más de poder hacer cambios en nuestros hábitos alimenticios y tratar de llevar alimentos de mejor calidad a nuestra mesa, a nuestra familia, a nuestra salud, y eso va a verse reflejado en nuestros organismos, ¿no? Entonces yo creo que es una de las mentalidades que yo he estado percibiendo desde que hemos empezado con esta carrera. Es una de las mentalidades más complicadas de cambiar en los pacientes, ¿no? Porque yo misma lo viví. Cambiar una mentalidad de cómo elegir tus alimentos para comer, porque ir y comprar el paquete congelado y meterlo al horno o calentarlo nada más, en vez de hacerlo, suena más fácil. Realmente a 30, 40 años, desde los años 70 que inició en México, que entraron los microondas, que entraron muchas cosas para facilitar la vida en las familias mexicanas, realmente lo único que ha venido es a perjudicarnos, ¿no? Entonces, creo que ese es el punto más importante, el hecho de cambiar mentalidades, el hecho de
de modificar cosas a veces muy sencillas, que a lo mejor pueden llevar un poquito más de pasos, pero que al final van a dar un cambio en nuestra vida. Pues creo que eso es lo que me gustaría compartir en cuanto a este apoyo. Pues uno, recapitulando rápido, es tomar la decisión, ser personas disciplinadas. Creo que a veces muchas personas me lo han comentado, es que a veces yo quiero hacer el cambio en mi casa y mi esposo prefiere seguir comiendo así, o él está comiendo no sé, una torta, o él acostumbra a comprar pollo rostizado y yo trato de hacer este tipo de alimentación, no les gusta. Entonces creo que la motivación debe de empezar dentro de uno mismo, y el tema de la pandemia ha marcado una pauta muy muy importante, porque hay mucha gente que se ha concientizado, y esperemos que gracias a, digo, no a que la gente esté muriendo, ¿no?, pero gracias a que al menos haya un incentivo de que la gente quiere estar saludable porque quiere estar con vida, sea digo, es muy triste saberlo, pero el problema yo creo que más grande que tenemos a nivel mundial no es la pandemia, es la obesidad. Entonces realmente si estamos conscientes de todo esto y empezamos a hacer el cambio de uno, las cosas pueden ser muy diferentes para dentro de 20, 30 años, y sobre todo en los niños, ¿no? Entonces esta sería mi colaboración con respecto a lo que sería una charla motivacional. Yo así iniciaría una plática, un tema con mi paciente, y me gustaría y me interesaría saber acerca de sus hábitos, pero también me gustaría saber el por qué comen de esa manera, y también me gustaría darles un consejo de mi vida para poderlo implementar, porque se puede cambiar. Solamente es cuestión de querer y de esforzarse un poquito más para modificar ese tipo de cosas. Les mando un saludo y les agradezco mucho. Buenas noches.